Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y dice así en el verso 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Vamos ahora. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabamos en esta mañana, Señor. Y te rogamos, buen Dios, que en tu misericordia nos conceda el deseo de escuchar tu palabra, que podamos aprender de ella, que podamos vivir por tu palabra en medio de este mundo. Ayúdanos con tu espíritu a revelarnos las cosas importantes que debemos cambiar en nuestra vida para ser cada día más como tú, Jesús. Bendice este tiempo, bendice cada vida, bendice cada familia. Y, oh Padre, que al salir de aquí estemos llenos de tu presencia y de tu gracia salvadora, dispuestos a amar y perdonar a toda persona que encontremos en nuestro camino. Así en Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Miren, la historia de Jesús, desde que comienza su ministerio, siempre es una historia que lleva señales apuntando a un bien mayor. Jesús se está revelando a sí mismo como el Hijo de Dios, como aquel que habría de venir, como aquel que fue profetizado, como el Mesías, como el Rey Salvador que viene a traer un reino de paz, de amor y de hermandad. Esas señales que Jesús hace, y por eso encontramos tantos milagros, por eso encontramos la multiplicación de los panes y los peces, por eso encontramos, como también nos narra Lucas, muchos eventos de las sanidades que Jesús hacía en ese tiempo. Y es que en aquel tiempo la medicina estaba poco desarrollada, y el hecho de que Jesús está manifestando su poder y su gloria, sanando enfermos, era algo muy ilustrativo, algo que amplificaba su misión y su ministerio, y como bien nos dice la Escritura, era una señal para todas aquellas personas incrédulas que todavía no creían en la autoridad y en el poder de Jesús. Así que encontramos esta historia en una pequeña ciudad de pescadores, en Capernaum. Allí Jesús tenía, digamos, su base, su comando. Allí Jesús estaba emplazado, esa era su casa, era el lugar donde él estaba hospedado. Y al regresar de Galilea, llegar allí a Capernaum, se encuentra que su casa está llena. Está llena y que hay tantas personas esperando porque ya han escuchado de Jesús. Porque ya conocen que realmente este hombre no es cualquier hombre. No es un profeta más en la larga historia de religión del pueblo judío, sino que este hombre habla con una autoridad y con un poder que aún ni los escribas ni los fariseos tienen. Entonces, cuando nosotros analizamos este texto bíblico, nos damos cuenta que lo primero que está en cuestión aquí es la autoridad de Jesús
como hijo de Dios, como Dios mismo, como Dios con nosotros, capaz de perdonar, y solo Dios puede perdonar los pecados de un pueblo, y capaz de sanar y curar las más terribles heridas y enfermedades que puedan existir en esa época. Entonces nos encontramos en esta historia, dice así la palabra: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban la palabra. Y lo primero que Jesús está haciendo es enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, miren, hay 4 amigos que ni siquiera se sabe cuál es el nombre de ellos, nunca se ha sabido y probablemente nunca se sepa cómo se llamaban estos 4 amigos, que al enterarse de toda esa multitud que hay allí, todo ese revuelo que hay, que pasa, alguien está llegando, Jesús está llegando, deciden llevar a un paralítico. Lleva muchos años y todos sabemos lo difícil que puede ser la vida para alguien que no puede caminar. Lo difícil que puede, imaginen aquella época que cualquier enfermo era mirado desde otra perspectiva, de la perspectiva religiosa, donde esa persona ni siquiera podía integrarse a la vida social y religiosa de un pueblo porque era considerado impuro. Habían leyes establecidas para la religión judía en aquel tiempo que no te permitían ni siquiera tocar el cadáver de un muerto o de un moribundo, porque eso te impedía pues adorar a Dios. Y para un pueblo que se le impida ir al templo a realizar su ceremonia y sus ritos de purificación, eso era algo bien terrible. Había un sentido de exclusión muy grande para aquel, como este hombre, era paralítico. Por eso constantemente estamos viendo historias de sanidades, de paralíticos, no es el único, pero lo cierto es que este estaba allí, en Capernaum, y que 4 amigos tenían la fe, la confianza absoluta de que este Jesús, que están cabilgando contra él, que están diciendo quién es este, que este Jesús puede perdonar pecados, que este Jesús puede hacer milagros y sanar enfermos, que este Jesús no es cualquier persona, no es un maestro de religión, que este Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Tenían esa fe absoluta y por eso deciden llevarlo allí, pero encontraron un obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? La multitud. La multitud le impedía llevar a este hombre. Entonces tomaron una decisión un poco, digamos, aventurera, de treparse al techo y abrir una abertura, como dice la palabra, un hueco en el techo, y por allí bajar para que el paralítico estuviera frente a Jesús y el acto mismo de la sanidad y del milagro ocurriera en ese momento. Mira, ¿por qué les cuento esta historia? Porque por 2 razones fundamentales. Una es que en la vida es muy difícil avanzar cuando usted no tiene amigos. ¿Amén? Muy difícil. Siempre hay alguien ahí que ha estado contigo. Siempre hay estado un amigo fiel. Incluso no podemos juzgar a los que se han ido de nuestra vida. Yo particularmente recuerdo a muchos amigos, amigos de la infancia, que ya no somos tan cercanos como antes, por obvias razones de que vivo en otro país, porque la vida va tomando cada quien su camino. Amigos que pasamos por la secundaria juntos, hicimos travesura, amigos de la iglesia. Yo no puedo dejar de recordar, por ejemplo, a Cándido. Cuando yo llegué aquí, y no fue el único, nadie se va a poner celoso, pero lo digo porque no está. Cuando yo llegué aquí, fue una persona que me ayudó muchísimo. Me llevaba aquí, me llevaba allá. De hecho, el trabajo que tengo, se lo debo a Cándido. Entonces, aunque él piense que yo me he olvidado de eso, yo se lo guardo en mi corazón, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que me ayudaron. En Palm Beach también tuve grandes amigos. Aquí he tenido muchísimos amigos. A encontrar mi propio camino, a encontrar incluso la provisión que necesitaba para subsistir en un país tan difícil. Y eso uno, en primer lugar, tiene que agradecer. Encontrar amigos que un día te digan, bueno, cuando hay un problema, ven a vivir aquí en la casa. Y
son cosas que uno nunca va a olvidar y uno las guarda en el corazón. A veces pensamos, bueno, los amigos van y vienen, no son tan fieles. Bueno, tenemos un amigo que es Jesús, que nunca va y viene, y siempre está, amén. Está claro eso. Pero la verdad es que hay muchas personas en nuestra vida que nos han facilitado ciertas cosas, que se han convertido en puentes, que no han construido muros, que siempre han estado abiertos, que nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad? Incluso personas que han pasado ya a una mejor vida en el Señor y que los consideramos amigos y a los cuales recordamos con mucho cariño. Miren si es tan bonito esto de la amistad, que uno de esos amigos que yo tengo y que no ha dejado de ser mi amigo es precisamente Adán Narras. Qué bueno, porque nos conocimos cuando él estaba haciendo sus campañas allá en Cuba. Y esa amistad, aunque se vio separada por el tiempo, porque imagínate una persona que vive en Baltimore, pero fue tal el impacto y lo bueno que hizo de él, lo que yo aprecié de su vida como hombre de fe, como misionero y pastor, que eso sigue vivo, a tal punto que nos volvemos a reencontrar. Y como siempre le he dicho, mi casa, que ahora tengo un pequeño apartamento, es tu casa, ¿verdad? Entonces, esos amigos que te llenan de alegría el corazón, que dicen palabras de ánimo, de aliento, que siempre están buscando la manera de ver cómo te sostienen, cómo te apoyan, cómo te llevan a Jesús. Porque tenemos un nombre muy lindo. Iglesia de los amigos. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no conoce lo que va a hacer su Señor. Los he llamado amigos. O sea, eso entraña un compromiso muy grande, una intimidad muy profunda con Jesús. De manera que nosotros estamos capacitados, autorizados para conocer los grandes secretos de Dios, porque Dios es nuestro amigo. Amén. Amén. Y un amigo siempre quiere el bien, lo mejor. No solo las cosas buenas. Un amigo quiere lo mejor de lo mejor. Amén. Si no, no es un verdadero amigo. ¿Qué era lo que más necesitaba esta persona paralítica? Caminar. El hecho de poder andar, el hecho de poder ser libre, hasta ese momento la parálisis de su cuerpo lo mantenía esclavizado. Y muchas veces nosotros estamos atados. Estamos tan atados, tenemos ataduras muy profundas en nuestra vida. Tenemos una parálisis espiritual que no nos impide desarrollarnos, ir más allá. Y encontramos muchos obstáculos en ese camino a Jesús. Como pasó con el paralítico, hay muchos obstáculos en ese camino para encontrarnos con el Jesús. A veces incluso, oiga bien, esto es un poco crítico, pero entiéndanlo en el buen sentido, a veces incluso la religión que nosotros como seres humanos hemos creado con sus preceptos, con sus leyes, con sus cosas, con sus formas externas, se convierte a veces en un obstáculo para llegar a Jesús. Allí estaba la multitud, allí todos estaban buscando a Jesús. Y de momento eso mismo que ha creado el propio ser humano en torno a Jesús se convierte en un obstáculo para llegar a él. Pero ¿qué fe la de estos amigos? 4 amigos sin nombre, no sabemos quiénes somos, no sabemos su procedencia, no sabemos su origen, pero lo que sí sabemos es una palabra, que eran amigos ¿de quién? De este paralítico. A tal punto que desafiaron todos los obstáculos, que no se conformaron en ver a su amigo, en sentir lástima. A mí no me gusta la palabra lástima, no sé si estoy entendiendo bien el término, pero la palabra lástima me da la idea de que yo te veo sufrir, te veo en problemas, te veo en necesidad, te veo que estás lejos de Jesús, te veo que estás paralizado espiritualmente, que no progresas, que no creces en la iglesia. Y digo, pobre de él, pobre de ella, tantos años en la iglesia. Esa lástima no es la misericordia ni la compasión de Jesús, porque cuando Jesús vio las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, fue en busca de ellas, fue allí donde estaban. Y mira, si Jesús toma la iniciativa, que el diálogo es interesante, porque
Él es el que le pregunta si quiere ser sanado. ¿Cómo no va a querer? Parece una pregunta retórica, parece una pregunta tonta. ¿Cómo un paralítico no va a querer ser sanado de su necesidad más profunda, de lo que lo inhabilita para ser un ser humano y vivir a plenitud en la vida? ¿Cómo no va a querer? ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Entonces, Él está demostrando algo muy importante. Porque en un primer momento nosotros como amigos, quiero decir estas dos cosas, tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros como amigos en Jesús tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que desechar todos esos obstáculos que nos impiden conducir a la gente a Jesús, facilitar el camino a Jesús. Tenemos que echar a un lado todos esos estereotipos y todas esas falsas normas y cosas que nosotros mismos hemos creado y que desvirtúan la esencia de la religión, el motivo, el propósito por el que Cristo vino a esta tierra, que es salvar, que es no condenar, que es levantar al caído, que es darle nueva fuerza al que está herido, al que está destruido, que es restaurar, que es salvar lo que se ha perdido, que es perdonar también, porque el acto mismo de la sanidad no queda ahí, hay un cuestionamiento muy fuerte. Por eso ellos están cuestionando quién es Jesús, cuál es tu autoridad, quién te ha dado autoridad para perdonar pecados, quién eres tú para venirnos a decir, nosotros que no sabemos la Torá completa, que somos escribas y fariseos, que lo sabemos todo, quién eres tú, intruso, que vienes a hacer cosas que no están escritas? ¿Quién eres tú, Jesús? Y Jesús le dice, miren con las propias palabras, miren todo lo que sucede. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eres un blasfemo, Jesús. Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Ustedes creen que Jesús no los conoce? ¿Ustedes creen que Dios no sabe quién tú eres? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonables, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahí está el milagro. Entonces, el mensaje de esta mañana, no importa la condición espiritual en que te encuentres, no importa la parálisis que te afecta, no importa las multitudes que son un obstáculo a veces para llegar a Jesús, no importa nada de lo creado por el hombre que de momento te puede parecer algo, un obstáculo insalvable para tú de verdad acercarte a Jesús y recibir su bendición y su perdón. No importa nada de eso. Lo que importa aquí en toda esta historia es que tengas fe, es que creas en Él, es que creas en su poder y en su autoridad, es que creas que Jesús está aquí para levantarte, para hacerte de nuevo andar. No importa la multitud de tus pecados, no importa cuántas veces has andado a rastras con tu lecho, cuando te has sentido triste, no importa nada de eso. Lo que importa es conocer a Jesús, porque Él es el que te va a dar la fuerza y el poder para levantarte y alcanzar nuevas metas y seguir glorificando a Dios, seguir siendo útil para Dios. Cuando pasan los años, nos sentimos así. Nos sentimos que somos poca cosa, que podemos hacer poco. No, yo estoy viejo, porque mira, ya yo no puedo salir a evangelizar. ¿Quién te ha dicho esa mentira? Esa mentira es del diablo. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes compartir tu experiencia con Dios en un supermercado, con un vecino, con un compañero de trabajo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Las leyes del país donde vive? ¿Las personas que se oponen a la venida del reino de Dios? ¿Quién es el que establece el patrón de conducta de tu vida? Si no es Jesús, entonces tú sigues esclavo. Si no es Jesús,
el que te guía y el que te da el poder y la fuerza y la autoridad, sigues esclavo, sigues paralizado. Por eso es importante que nosotros facilitemos el camino a Jesús como amigos de Cristo. Creemos todas las herramientas, todas las cosas que podamos crear como iglesia, como institución, para que la gente conozca a Jesús, para que la gente sea liberada, porque el Evangelio de Cristo es perdón, es restauración, es liberación del pecado, es una nueva vida que aparece delante de ti, llena de bendición y de gloria para Dios. Así que te digo en esta mañana, no sigas ahí en tu lecho, acostado, esperando que algún día, no sigas ahí viendo a tu hermano caído y triste, abrumado por las dudas y el dolor y las heridas del pasado. No lo dejes perder. Toma la iniciativa del amor divino. Llega a esa persona, rompe con todos los prejuicios y todos los obstáculos. Abre un hueco en el techo si es necesario. Déjalo caer a los pies de Jesús y el milagro va a acontecer. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Que puedas levantar y andar en Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, en esta mañana te alabo y te doy gracias por tu palabra. Palabra que ha sido explicada, Señor. Bendícenos a todos, Padre. Bendícenos y ayúdanos a ser como tú, Jesús. Tan amoroso, tan dado a perdonar, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, a cada hermano, a cada vida. Que cada día podamos conocer más de tu palabra, Señor. Que podamos profundizar en esta verdad bíblica. Que podamos ser restaurados por ti, Señor. Que podamos ser perdonados. Que podamos tener una nueva visión de lo que es la iglesia, de su propósito, de lo que puede alcanzar en esta tierra y de las cosas que tenemos que cambiar también nosotros como individuos, como hermanos en Cristo. Ayúdanos porque ser un amigo de Jesús entraña una gran responsabilidad y tenemos todos que obrar, Padre, bajo tu voluntad, en amor, en hermandad, en unidad, para que esas vidas que están heridas, que están en su lecho aún de muerte espiritual, puedan ser levantadas por el poder de tu gracia y de tu amor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice cada vida y prospéranos, Padre, en tu nombre. Así en Jesús te lo ruego. Amén.